La idea de la clase de hoy es introducir dos herramientas de análisis en sólidos e inorgánicos en particular, que son la microscopía electrónica y los métodos térmicos. En primera instancia abarcaremos o enfocaremos la atención a la microscopía electrónica. Les dejé un material, un repartido, ya que creo que cualquier bibliografía que pudiéramos recomendar o es sumamente incompleta o se va largamente de tema respecto a lo que queremos abarcar en esta clase, que insisto pasa por la presentación de las herramientas y la presentación de algunos ejemplos y aplicaciones que encuentran estas dos herramientas de análisis en sistemas sólidos. Cuando hablamos de microscopía hablaremos de una herramienta que tiene una analogía con la microscopía óptica. En este esquema vemos dos ejemplos de microscopio óptico y microscopio electrónico. Mientras que la microscopía óptica emplea un haz de luz o de fotones, la microscopía emplea un haz de electrones para obtener las imágenes de lo que se está observando o de la muestra de interés. A los efectos, o cuando hablamos de resolución, se apela a lo que se conoce como criterio de Rayleigh, criterio que va de la mano con la resolución y la longitud de onda del haz que se está usando, ya sea de luz, o de fotones mejor dicho, o de electrones. La capacidad de resolución es directamente proporcional a la lambda, y entonces, cuando menor sea la lambda del haz empleado para iluminar la muestra, ya sea de fotones o de electrones, más alta va a ser la resolución, o con más detalle serán las imágenes que se recaben de la muestra que se está observando. En líneas generales, en microscopía óptica se obtienen resoluciones o aumentos del orden de 2000 veces. Cuando se emplea un microscopio electrónico, este aspecto particular cambia drásticamente, y esto hace a una de las potencialidades de esta herramienta de análisis, porque hablamos de magnificaciones o aumentos del orden de 10 a la 6, o sea, aumentos del orden de millones, un millón o 2 millones de veces, lo cual es sensiblemente más importante que las magnificaciones que se obtienen en microscopía óptica. En las variantes más actuales o modernas de la microscopía óptica se pueden incluso estudiar efectos dinámicos sobre superficies, sobre reacciones, sobre moléculas que están reaccionando a través de lo que se conoce como microscopía electrónica en 4D, en 4 dimensiones, donde la cuarta dimensión básicamente se refiere a un estudio en función del tiempo. Si a alguien le interesa ahondar en este aspecto en particular, me lo hace saber, porque hay bibliografía bastante accesible para tener algún grado de detalle un poco más importante. Dijimos recién que la microscopía electrónica emplea unas electrones para, entre comillas, iluminar la muestra. Esto hace entonces que surjan una serie de fenómenos producto de la interacción de los electrones con la muestra. Y en este sentido tenemos varios fenómenos que pasan por lo que se conoce como electrones retrodispersados, electrones secundarios, emisión de rayos X, electrones Auger, la denominada catodoluminiscencia. Y después estos dos fenómenos, que están abordados en la bibliografía en el repartido en menor extensión respecto al anterior, pasan por lo que se conoce como electrones absorbidos y electrones transmitidos. Todos estos fenómenos permiten obtener información de la muestra que puede ser coincidente o no. Aquí a la derecha de la diapositiva estamos viendo básicamente un diagrama de lo que estamos hablando respecto de la interacción de los electrones con la muestra. Cuando hablamos de electrones retrodispersados, hablamos de un fenómeno que básicamente permite obtener valores de Z el número atómico, e información cristalográfica. Información cristalográfica que va de la mano con información, valga la redundancia, respecto del ordenamiento de los átomos o moléculas que componen la muestra bajo estudio.
Cuando hablamos de electrones secundarios, hablamos de un fenómeno que surge de la interacción de electrones con la muestra o con la materia que constituye la muestra, que permite conocer básicamente la topografía de la superficie de la muestra. Cuando se da la emisión de rayos X, se está en la presencia de un fenómeno que básicamente permite realizar una suerte de microanálisis químico y conocer la distribución de los elementos en la muestra bajo estudio. El fenómeno asociado a lo que se conoce como electrones Auger es un fenómeno que permite obtener valores de número atómico y también información cristalográfica análogamente a lo que veíamos hace un ratito. Para ilustrar con un grado de detalle un poco más importante respecto al que tienen en el repartido, ¿a qué se refiere esto de efecto Y? Es lo que tenemos aquí mostrado en la diapositiva una figura. Básicamente lo que se tiene es el haz de electrones que impacta contra la muestra. Este haz de electrones tiene una velocidad, una energía muy alta, lo que va de la mano con una longitud de onda asociada muy bajita, y que eso básicamente origina las resoluciones tan altas en estos microscopios electrónicos. Impacta contra la estructura electrónica de la muestra, provocando la salida de un electrón interno, lo cual origina una vacante, ¿sí? Que es a lo que se refiere esta parte del esquema o de la figura de esta diapositiva. En algunas instancias, un electrón de un nivel superior llena esa vacante y se emite un fotón. Como para algunos átomos pesados la energía está en la región de rayos X, a este fenómeno se llama fluorescencia de rayos X o emisión, o esto va de la mano con la emisión de rayos X. En algunos casos, sin embargo, la llenada de esta vacante va de la mano con una transferencia de energía a un electrón externo, el cual es expulsado del átomo bajo la forma de electrón Auger. Esto de alguna forma quiere complementar lo que está expuesto en el repartido en la explicación del fenómeno de generación de este tipo de electrones que, como decíamos hace un momento, permite obtener información asociada al número atómico e características cristalográficas de la muestra que se está estudiando. Cuando hablamos de catodoluminiscencia, hablamos de un fenómeno que permite o que está asociado a el recabado de información respecto de la distribución de los niveles de energía de los electrones que componen la muestra que se está estudiando. El fenómeno que origina o que va de la mano con lo que se conoce como electrones absorbidos permite inferir estructura interna, sobre todo de semiconductores, que es un área de investigación en la parte de microscopía de electrones absorbidos o de transmisión, o en el modo de transmisión de la espectroscopía electrónica, bastante estudiado, ¿sí? Lo cual no quita que haya otros sistemas de interés de los cuales se obtenga información a partir de este fenómeno de electrones absorbidos. Y los electrones transmitidos permiten obtener información sobre la estructura interna del sistema bajo estudio, así como la orientación e identificación de cristales y también análisis elemental. Esto quiere ser una suerte de muy breve resumen respecto de lo que ustedes tienen en el repartido, más allá de las partes técnicas, digamos, y las cuestiones que van de la mano con la detección e información de imágenes y demás, que creo que está bastante claro en el repartido. Como vimos en el repartido, hay básicamente dos formas de clasificar la microscopía electrónica. Una se refiere a la espectroscopía electrónica de barrido, que va de la mano con este acrónimo SEM, básicamente por la denominación en inglés. Y en este sentido, traje a colación el estudio sobre nucleación y formación de cristales. En este caso,
traemos el ejemplo del estudio de la morfología de cristales de este tipo de sistemas, que son cristales que encuentran una aplicación muy importante en la parte de fotocatálisis. ¿Sí? En la parte de arriba, que estamos viendo una micrografía SEM de estos cristales, se detecta claramente la presencia de núcleos cúbicos de unos 50 nanómetros de lado. Al estudiar la evolución del sistema a través de micrografía SEM, se permite ver en una segunda instancia o en una segunda micrografía cómo empieza a haber una difusión en todas las direcciones, y a eso se refiere la anisotropía de este comentario, que va a conducir a la formación de núcleos alargados. Este sistema, mirado desde el punto de vista SEM o observado a través del microscopio electrónico de barrido, permite finalmente, a través de esta micrografía, al final, ver claramente el entramado final de la lámina de estos cristales que se está observando. De alguna manera lo que estamos viendo entonces es cómo esta herramienta de microscopía electrónica de barrido permite hacer un seguimiento íntimo del proceso de nucleación y formación de los cristales de un sistema de interés. ¿Dudas hasta acá, chicos? No. Otra de las aplicaciones que he incluido en esta presentación es el estudio de la microestructura de un sistema vitrocerámico. Si bien la parte de vidrio la veremos en el teórico de la semana próxima, y más allá de las características del sistema particular, lo que importa es básicamente ver para qué sirve, hablando en líneas generales, esta herramienta SEM para el estudio de la microestructura de este sistema de interés. Lo que estamos viendo aquí, y antes de seguir, aquí está la cita de la cual se obtuvo la información, vemos la apariencia, digamos, de las dendritas que conforman el sistema vítreo que se está estudiando. El análisis más en detalle, las micrografías que surgen para este sistema, permite a través de lo que se conoce como figuras polares, determinar en qué región se obtiene una población más importante de qué planos cristalográficos. Recuerden que los planos cristalográficos se caracterizan o van de la mano con lo que se conoce como índices de Miller, y estas figuras polares de alguna manera dan la información de, para esta orientación del sistema que se está estudiando, que es un sistema vitrocerámico compuesto por bismuto, titanio y oxígeno en estas proporciones, se encuentra qué plano. En la medida en que se obtenga a través de otra herramienta complementaria la información de qué planos cristalográficos le dan al material el comportamiento o las propiedades de interés, uno puede modelar, en base a esta micrografía SEM, el crecimiento direccionado del material para que la zona del material exponga en mayor o menor medida los planos de interés o más importantes del material bajo estudio. Sin entrar en detalles, obviamente la idea es nuevamente mostrar cómo una micrografía SEM permite obtener información íntima, en este caso, respecto de la microestructura de un sistema de interés. Como aplicaciones SEM, también he incluido unas micrografías que dan cuenta de cómo se comporta una superficie, digamos, cuando actúa o cuando tiene absorbido un catalizador específico. En este caso hablamos de un sistema, soporte de alúmina que contiene nanopartículas de paladio, sistema que se emplea en la hidrogenación catalítica de acetileno. Lo que estamos viendo
Nuevamente hablamos de micrografías o de microscopía electrónica de barrido, microscopía SEM. Una imagen donde la escala está en el entorno de los 50 nanómetros del soporte de alúmina o del soporte de alúmina que soporta, valga la redundancia nuevamente, nanopartículas de paladio que van a actuar efectivamente como catalizador en el proceso o en la reacción de interés. Esta micrografía da cuenta de la situación del soporte y del catalizador tal cual se recibe a temperatura ambiente. Las micrografías B, C y D dan cuenta de qué cambios ocurren. Estamos hablando de micrografías in situ, o sea, dentro del sistema en tiempo real, por decirlo de alguna manera, cuando el sistema actúa efectivamente como catalizador. Cuando se somete el sistema anterior a calentamientos a unos 700 grados, acá faltó grados centígrados, perdón, hay un error tipográfico, durante 1 hora, durante 4 horas y durante 7 horas, se obtiene información relevante, íntima, microscópica, del cambio que induce el calentamiento durante estos tiempos en la superficie y en la integridad del catalizador. Esta información complementada con la que se obtenga de otras o al aplicar otras técnicas será relevante para saber si, por ejemplo, el catalizador pierde actividad producto de deformaciones en la superficie o no. En este caso parece haber una suerte de modificación en la superficie de este catalizador, lo que permite inferir alguna pérdida de actividad cuando este sistema paladio-alúmina se somete a estos ciclos de calentamiento durante estos tiempos. Nuevamente vemos un ejemplo donde la microscopía revela información íntima que puede ser de suma relevancia o importancia a la hora de escoger qué condiciones de reacción son las adecuadas para obtener el resultado que se desea. Como aplicaciones TEM, donde TEM es el acrónimo de la microscopía electrónica de transmisión, traje un ejemplo que en lo personal me parece súper interesante, que se refiere al estudio in situ de estructuras de interfase sólido-líquido a través de este sistema que usualmente se conoce como termómetro de galio. La cita de la cual se obtuvo la información es la que está aquí. Básicamente lo que tenemos son micrografías de transmisión de un sistema nanométrico que implica encapsular galio en un nanotubo de carbono. El pasar de la situación A a la B, a la C, a la D, a la E, implica pasar o mirar la evolución del sistema cuando el mismo se somete a un ciclo de enfriamiento y compresión de la fase y a un ciclo de calentamiento de la C a la D a la E, observándose una expansión de la fase líquida que contiene el nanotubo, ¿sí? Esta información o la información que se obtiene al emplear este tipo de técnicas, en este caso microscopía electrónica de transmisión a sistemas nanométricos sólido-líquido, son sumamente importantes para entender cómo cambian las propiedades de un sólido y líquido cuando se llevan a escalas nanométricas. ¿Sí? En este caso, y solo a modo de comentario complementario, se obtiene información relevante de los cambios que induce el confinamiento o el nanoconfinamiento de galio, producto de la formación de fases diferentes de las que se obtienen
en condiciones normales, al aplicar estos ciclos de enfriamiento, al pasar de la situación A a la C, y pasajes de calentamiento al pasar de la situación C a la E. Básicamente, y más allá de los detalles del experimento en particular, lo que básicamente quise resaltar es nuevamente el poder de una microscopía electrónica de transmisión, en este caso, para extraer información sumamente relevante de sistemas nanométricos. En este caso hablamos de una escala de 100 nanómetros, que es lo que está indicado aquí con esta barrita, para todos los casos. En términos de microscopía electrónica, la idea era presentar un breve resumen de la herramienta y presentar qué aplicaciones en líneas generales, apuntando la atención fundamentalmente a sistemas sólidos o relacionados, encuentra la microscopía, más allá de que esto puede tener variantes bastante complejas e incluso alguna combinación lineal entre las dos clasificaciones. Si hablamos, por ejemplo, de una situación que es la que presenta al final el video de microscopio electrónico de transmisión, si mal no recuerdo, que implica acoplar el barrido a la opción de transmisión para lograr un microscopio STEM, donde STEM refleja la combinación entre la microscopía electrónica de transmisión y el barrido. Si no hubiera dudas, si no hubiera ninguna duda, pasamos a presentar lineamientos generales de los métodos térmicos, algunas aplicaciones para redondear este ciclo de clases enfocadas a la aplicación de diversas técnicas de caracterización, estudio e identificación de sistemas sólidos inorgánicos de interés. Cuando apuntamos la atención a la parte de generalidades, podríamos decir que los métodos térmicos constituyen una herramienta que básicamente importan a la hora de estudiar el cambio de una propiedad de interés de una muestra en función del tiempo o de la temperatura. Generalmente se sigue el cambio en la temperatura de la muestra en condiciones controladas. Condiciones controladas puede ser la atmósfera de trabajo, que puede ser oxidativa o inerte, o también el programa que se emplea para variar la temperatura. Estas tres técnicas, estas son la termogravimetría, el análisis térmico diferencial y la calorimetría diferencial barrido, son usualmente o se toman usualmente como ejemplos representativos de los métodos térmicos aplicados al estudio de sólidos inorgánicos de interés en particular. Cuando hablamos de tipo de estudio que encuentran los métodos térmicos, podremos elegir estos, entre otros, y hablamos de el estudio de la estabilidad térmica de la muestra. Se puede estudiar la cantidad de agua que constituye una muestra y el tipo de agua que constituye una muestra. Se puede apuntar la atención a determinar la pureza de la sustancia. Se puede enfocar la atención a la determinación de puntos de fusión o ebullición de una sustancia o de una muestra. Se puede apuntar la atención o enfocar la atención a la determinación o a la medida de los calores de transición de fase. Se puede emplear métodos térmicos para la determinación de calores almacenados. Este punto en particular me parece interesante, pues se encuentra aplicación en el estudio de, por ejemplo, baterías moleculares, que es algo que estudiamos en el grupo de investigación bajo mi responsabilidad. Los métodos térmicos permiten determinar la capacidad de almacenamiento energético por parte de una molécula que actúa como batería molecular. Y por último, se puede determinar la capacidad calorífica o el calor específico de una muestra de interés. La aplicabilidad, cuando hablamos de métodos térmicos, puede ir hacia la caracterización de sólidos,
el control de la calidad de productos cerámicos o de muestras cerámicas. También puede apuntar la atención al control de calidad de productos farmacéuticos de interés. Se puede obviamente emplear métodos térmicos en estudios termodinámicos, ya sea apuntando la atención a la parte entálpica o entrópica, así como la parte cinética. Se puede emplear en el seguimiento de reacciones en fase sólida, en estudios de reacción de interfase heterogénea, metal-gas y en procesos dinámicos. Cuando traemos a colación las aplicaciones de los métodos térmicos, encontramos que está extraído de la bibliografía recomendada, que implica hacer un estudio a través de un método termogravimétrico, donde la propiedad estudiada es la masa o la variación de la masa en función de la temperatura, para una serie de oxalatos. Básicamente lo que muestra este termograma, que es el resultado del método termogravimétrico, lo que muestra el termograma es la evolución de la masa en función de la temperatura del sistema. Pérdidas de masa podrán ir de la mano. Antes de seguir, las pérdidas de masa van de la mano con estas líneas oblicuas. Las líneas horizontales indican o están asociados con intervalos de temperatura en donde el producto es estable y por eso no hay pérdida de masa con la temperatura en el intervalo de temperaturas en cuestión. Cuando hay cambios de masa, hay reacciones, en este caso reacciones en fase sólida, y en este caso en particular hablamos de pérdida de agua. Y esta es la ecuación que describe esa reacción, ese proceso en este caso, ¿sí? En este caso hablamos de oxalato de metales alcalinoterrios, bario, calcio y estroncio en particular. Esta información, o mejor dicho, la información que se recoge del termograma en esta región permite inferir entonces esta reacción, la pérdida de agua, la deshidratación del oxalato monohidratado para los tres metales. Eso ocurre en esta región entre temperatura ambiente básicamente y unos 200 grados. En la región entre 200 y unos 400 grados, estos oxalatos anhidros son estables. A partir de esa temperatura se constata nuevamente un cambio de masa. El termograma acusa un cambio de masa. Hay una línea oblicua. Más importante, en términos de masa, en un intervalo de temperaturas más acotado que el proceso anterior, que va de la mano, en este caso sí, con una reacción de descomposición que implica la transformación al estado sólido del oxalato del metal, cualquiera de los tres, hacia el carbonato correspondiente con la liberación de monóxido de carbono. La fase sólida obtenida nuevamente es estable, hasta unos 780 grados aproximadamente, y aquí se constatan, a partir de temperaturas, dos saltos. Los dos saltos corresponden a la pérdida de masa producto de una reacción de descomposición del carbonato metálico. El primer salto permite distinguir la situación del carbonato de calcio respecto de las anteriores, respecto de las otras dos posibles, que son la descomposición del carbonato de bario y la del carbonato de estroncio. En todos los casos, la descomposición va de la mano con la obtención del óxido correspondiente y la liberación de CO2, y este termograma permite a su vez distinguir, como mencionaba recién, la situación del carbonato de calcio respecto de la del carbonato de estroncio particular. A partir de esta información en particular, o de esta región del termograma en particular, es posible obtener una idea de la composición porcentual de los carbonatos de calcio, estroncio y bario en la muestra que se esté estudiando. A modo de resumen, entonces, diremos que este termograma permite identificar cambios en la naturaleza del oxalato, que pasará de monohidratado a anhidro, así como identificar o asociar temperaturas
con reacciones de composición del oxalato para dar diferentes productos, ya sea el carbonato o el óxido. En todos los casos hablamos de una aplicación que encuentra el método termogravimétrico, donde la propiedad estudiada es la masa en función de la temperatura. Los métodos térmicos encuentran aplicación también desde el punto de vista dinámico y estudios cinéticos en particular. En este caso estamos viendo una aplicación que encuentra este método térmico de interés o usual, que es la calorimetría diferencial de barrido. Aquí hay otro error de tipeo, lo corrijo un ratito, donde la propiedad estudiada es la energía que se intercambia en el sistema, que va de la mano o está correlacionada con la diferencia de calor entre la muestra y una sustancia de referencia. En la parte de arriba estamos viendo el resultado de aplicar la calorimetría diferencial de barrido al estudio del proceso de cristalización de una aleación vitreametálico compuesta por níquel, silicio y boro. Como ustedes habrán visto en la bibliografía, una de las modalidades de la calorimetría diferencial de barrido es la modalidad isotérmica, en donde la temperatura de trabajo es una y solo una. En este caso, lo que se tiene en la parte de arriba es un calentamiento del sistema a diferentes temperaturas en función del tiempo. Esto permite, más allá de los detalles, escoger cuáles son las temperaturas adecuadas para inducir de mejor manera la cristalización del sistema de interés. En la parte de abajo apelamos nuevamente a una aleación amorfa con características vítreas, metálicas, en este caso compuesta por hierro, níquel y boro. Aquí lo que tenemos, en lugar de trabajar en el modo isotérmico, tenemos diferentes velocidades en la entrega del calor por parte del equipamiento hacia la muestra. De las características de las curvas que se obtienen, se puede también obtener información relevante de cuáles son las condiciones óptimas en términos de temperatura y tiempo para obtener la fase cristalina o la mejor fase cristalina o las mejores condiciones de cristalinización del sistema de interés. El análisis térmico diferencial es la otra variante de métodos térmicos o la otra técnica usualmente empleada. En este caso, la propiedad que se estudia es la diferencia de temperatura del sistema respecto de una diferencia, de un sistema de referencia, perdón, respecto o en función de la temperatura que se le entrega. En este caso hablamos de caracterización de muestras como aplicación que encuentra la denominada variante DTA de un método térmico, y como muestra hablamos de nanopartículas de hematita, donde la hematita corresponde a la fase alfa del óxido férrico. Esta es la referencia de la cual se extrajo esta información. La curva DTA del sólido que se obtiene a través de la síntesis escogida es lo que estamos viendo en la figura. Se puede identificar aquí, por ejemplo, a 65 grados, un pico denominado endotérmico que va asociado o que va de la mano con un proceso que consume energía. Cuando seguimos la evolución de la curva azul, vemos a 368 grados la presencia de un pico, una banda exotérmica que va de la mano con una situación en la cual se emite energía
y aquí se ve o se puede inferir también la presencia de un pico exotérmico en el cual o a través del cual se libera también energía, quizás no tan notorio como en el caso anterior. En algunos casos, cuando los picos no son tan visibles como es el caso de esta situación o de esta situación, se puede trabajar con derivadas primeras para extraer la información de interés que se quiere. Entre 65 o entre temperatura ambiente y unos 368 grados, tenemos una zona en donde se constata, a través de un termograma, la pérdida de masa de un 4% más o menos de las nanopartículas de hematita. Esto se ha asociado con la pérdida de agua, y de ahí el pico endotérmico del producto obtenido a través de la síntesis, cuyos detalles pueden ver en la cita que se incluye aquí debajo. Esta situación, que va de la mano con un pico exotérmico y con reacciones o procesos que dan cuenta entonces de liberación de energía, se ha asociado con descomposición de una serie de productos orgánicos provenientes de la sustancia de partida, así como la formación del óxido de interés. ¿Para qué sirve todo esto? Básicamente para encontrar las condiciones en términos de temperatura ideales para encontrar la fase más pura de este sólido hematita, en este caso, de estas nanopartículas de hematita. Esta pérdida de masa es más importante. Aquí básicamente lo que se tiene es la descomposición de productos orgánicos, una serie de compuestos orgánicos que están incluidos en el precursor que se utilizó para la obtención de estas nanopartículas de hematita, así como la formación del óxido particularmente. ¿Sí? Esta zona, que va de la mano con un proceso exotérmico y con un pico no tan definido como en el caso anterior, va de la mano con procesos de pérdida de magnetismo. Esto es un poco más complicado respecto de lo que veníamos hablando, pero básicamente lo que permite este termograma y esta curva de DTA es obtener información de cómo avanza la mezcla-reacción cuando cambiamos la temperatura de temperatura ambiente a una temperatura bien importante como unos 1100 grados. Esto permite entonces escoger, como les decía hace un momento, condiciones ideales en términos de naturaleza del precursor para obtener las nanopartículas de interés, así como condiciones de atmósfera y temperatura para asegurar la máxima pureza de las nanopartículas buscadas. Esta información, y con esto redondearíamos la exposición de hoy, generalmente en estos casos va complementada con información de rayos X. Y aquí vemos difractogramas tipo como lo que veíamos o presentábamos en la clase anterior, que dan cuenta a través de la indexación de los picos de difracción y los planos HKL, información que se obtiene de base de datos, el seguimiento de este sistema en términos de temperatura, empleando difracción de rayos X, permite complementar o incluso a veces suplementar la información anterior para dar cuenta, como les mencionaba hace un momento, de cuáles son las condiciones en términos de temperatura ideales para obtener la fase más pura de la fase alfa del óxido férrico o hematita. ¿Sí? Básicamente como corolario diremos que a partir de la información anterior y de lo que estamos viendo, las condiciones de temperatura correspondiente a la curva en azul, y hablamos de 500 grados o de una temperatura de a 500 grados aproximadamente, son las adecuadas para, o es la adecuada para obtener hematita en la forma de nanopartícula de forma cuasi pura.
La idea de la clase de hoy era enfocar la atención a la presentación de estas herramientas, hablar de algunos aspectos genéricos, así como de algunas aplicaciones que encuentra en el estudio de sistemas ordenados o sólidos inorgánicos en particular. Si no hubiera alguna consulta, terminaríamos por acá, y si no, bueno, evacuamos la consulta que fuera. Por mi parte, no. Bien, terminamos la grabación entonces y comentamos algunas cosas respecto del práctico de la semana que viene. Dale.